Toma la palabra, un programa de Hestia Radio para dar voz a niños, niñas, familias y colectivos sociales. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Se celebró el pasado 20 de noviembre, como cada año desde hace décadas, impulsado por la Declaración y después Convención de los Derechos de la Infancia en 1989. Hablamos del Día Internacional de la Infancia, un día importante y especial para este programa y para la Asociación Hestia como cada uno de los días de trabajo y concienciación que se llevan a cabo desde el compromiso y el esfuerzo para poner en valor y luchar por el respeto de estos derechos. Por esto, hoy hacemos un especial Toma la Palabra de la Asociación Hestia conmemorando este día. Sean bienvenidas, bienvenidos a este programa en este tiempo de radio y también de visión en vídeo. Mi nombre es Natalia Ramos Santana y les acompañaré en esta nueva temporada que arrancamos justamente ahora. Muy contenta y feliz de formar parte de este equipo, de este genial equipo. Muchas gracias por agasajarme tan bien. Quiero agradecerles mucho a Iván Martín, a otro Iván Martín, que también igual apellido, igual nombre, y a Fran Medina. Gracias, muchas gracias. Y también muy contenta y felizmente acompañada que estoy por los invitados especiales también que ya nos acompañan en este programa. Acaban de representar ellos dos una obra de teatro con nuestros ojos. Se titula, y sí, adivinan bien, justamente está enfocada en el tema de la infancia. Y bueno, la historia tiene el prisma, está bajo el enfoque, el prisma, el mundo, las experiencias y las emociones de la infancia, y ellos forman parte de un grupo de 15 personas, 15 actores y actrices que han participado en este estreno de la obra. Tuvo lugar el pasado viernes 19 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo y para conmemorar justamente eso, el Día Internacional de la Infancia. Bienvenida, Raquel Martín Rodríguez. Gracias por invitarme. Ella además de actriz en esta obra, es trabajadora social. Y bienvenido, Juan Jesús Matos Fleitas, ¿qué tal? Hola, gracias. También. Bien hallado. Además de actor de la obra, él es de profesión maestro. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de nada, sí, dejarme decir que pertenecen a este grupo de teatro social de la Asociación Hestia. Es decir, están casi como en casa, sobre todo Raquel, porque además ella tiene un programa en Radio Hestia. Aprovechamos, yo creo que tiene ya la publicidad, vamos, a tope, porque tienes muchos seguidores, que ahí lo dejo, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí dejaste el programa y te viniste para acá. Sí, hemos hecho un pequeño aquí crossover, así que bueno, yo siempre estoy prestada a venir aquí a la radio, que parece que es como mi hogar, y bueno, lo dicho, sí, ahí lo dejo, siempre va a estar. No lo voy a dejar. No. Y bueno. Por favor. Bueno, pues también hay que decir que esta obra de teatro, Juan, está impulsada por la Asociación Hestia para conmemorar el Día de la Infancia, dirigida por Gracia Isoardi y coordinada por Graciano Pellegrino, eso es. Y bueno, enhorabuena por el trabajo, lo primero, a los dos. Muchas gracias. Porque me han contado, yo no tuve el placer de poder asistir porque no pude, pero no dejó indiferente a nadie, parece ser la obra, ¿no? Sí, la verdad es que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo creo que para todos los actores y actrices que estábamos emprendiendo la obra, también aparte de Gracia y Graciano, también estaba Marco, que nos ayudó con la coreografía, que vino desde Italia aquí para estar 3 días a full con nosotros, para que todo saliera a la perfección, todo lo que era las coreografías, los movimientos que teníamos que hacer, y también un poco echarnos una mano, ¿no? Y yo creo que ha sido una experiencia eso, que
a nosotros como que nos ha llenado por dentro, que nos ha hecho incluso revivir nuestra propia infancia, y muchas de las cosas que salen en la obra son de nuestra vivencia. Pero no nos adelantemos tanto, Raquel, porque ya nos va a contar la obra y entonces ya acabamos el programa ya cero. Vamos en 0, y vamos a ir un poquito poco a poco al estreno. ¿Qué tal el momento? Porque no sé si para Juan, pero para Raquel creo que es su primera función, ¿no? El estreno, los nervios, ¿qué tal ese día? Yo estaba súper nerviosa. Un poquito ahí, ¿no? Yo estaba súper nerviosa porque era eso, era la primera vez y también tenía gente conocida y era como, tengo como muchos ojos en mí, ¿no? Y es como hay esa vergüencilla que me da, pero al final una vez que estás en el escenario ya lo echas todo y es brutal. Sobre todo porque, aparte que lo hago por mí misma, lo hago para los demás, ¿no? Y después de bastante tiempo de trabajo, ¿para ti era la primera vez, Juan? La primera vez que se hace esta obra sí, porque era un estreno, pero alguna vez he estado encima del escenario. Y bueno, el escenario requiere un respeto y también una parte que se tiene que educar, tanto como espectador, como actor y como equipos que están detrás, que no tienen por qué estar ante el público, equipos técnicos, y todo eso requiere pues un trabajo muy serio y de educación, al fin y al cabo. Y yo creo que en este momento la obra pues cumplió todos nuestros pronósticos. Había un equipo técnico estupendo, un equipo maravilloso también de compañeros y compañeras de actores, o como queramos llamarles, amigos, amigas, y había un público también muy excelente, muy entregado, y desde el primer momento se notaba el calor de ellos y de ellas. Sí que había implicación. En este programa, en Toma la Palabra, dedicamos en cada ocasión que nos juntamos aquí con especialistas y con protagonistas también de las historias, pues dedicamos cada programa a un derecho de la Convención de los Derechos de la Infancia. En este sentido, el objetivo de la obra, como Raquel buenamente nos trataba de explicar antes de nada, era tratar la infancia, ¿verdad? Por eso vinculamos esa obra de teatro con nuestros ojos a este programa también y a toda la asociación. Cuéntanos cómo se trató. Creo que la metodología, como nos estabas diciendo, es casi única, ¿no? Partía de las experiencias de cada uno de las personas, de actrices y actores, ¿no? De una experiencia vivida y luego reflejada en un grupo, ¿no? Sí, es decir, nos convocaban aquí y nos decían, bueno, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nosotros nos ponían en situación y nosotros íbamos soltando cosillas y de esas cosillas pues se iban armando las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos de los monólogos que hicimos en la obra partía de eso, de nuestros discursos, ¿no? De lo que uno vivió en su infancia, o lo que uno piensa sobre lo que está pasando hoy en día, lo que no nos gusta, lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que no. Un poco eso, ¿no? Y lo mismo con las coreografías. Como una especie de campo de trabajo porque les hacían salir fuera, observar a un parque, por ejemplo, ¿no? Sí, eso se hizo las primeras veces. Juan te puede contar mejor que yo porque yo estuve muy poquito, pero bueno, por lo que yo sé, sí salíamos a la calle y observábamos a la gente, oye, mira cómo es esto, lo otro, observa niños también. Por ejemplo, en ese sentido, Juan. Bueno, yo esa parte también, porque la obra se está trabajando desde principio de año. Los grupos, como somos amateur, pues también van y vienen muchos colaboradores y voluntarios. No es una cosa, un grupo fijo. Sí hay gente que está desde el principio, pero muchos nos incorporamos más tarde, posteriormente. Yo me incorporo posteriormente, ¿no? Hay un trabajo previo que me lo pierdo, pero rápidamente me engancho. Pero sí tengo conocimiento que hubo un trabajo de calle, de observación de lo que es la niñez, de lo que es la infancia, para poder sacar de alguna manera, de forma introspectiva, sacar hacia afuera pues el niño que tenemos y poder pues conformar lo que es la obra. Tengo que decir que la obra, el método de trabajo de la directora, de Gracia, es un método que va siendo analítico y al final se convierte en una globalidad. Es un trabajo que va pausado, que parte de la experiencia nuestra, y a partir de ahí tiene una dirección bastante abierta, flexible, permite y admite sugerencias, y eso es enriquecedor porque eso hace equipo. Ella es observadora
tanto como que nos pretenda a nosotros que seamos igual, que observemos, y entonces en la observación ella va manipulando, pues al fin y al cabo, este grupo de niños, porque éramos niños todos, este grupo de niños, y viendo las necesidades que teníamos en cualquier momento, entonces manejaba. Hay que decir que hemos tenido el proceso, ha sido lo más bonito, el proceso, no el producto final. Es como todo trabajo a largo plazo. El proceso es lo más enriquecedor. Porque el producto final es una descarga de adrenalina y después un relax. Pero el día a día es el que nos hace. Y eso puede ser un paralelismo igual para el mensaje que nosotros queremos trasladar con la obra. Es el trabajo diario con nuestros niños, con nuestra infancia. El trabajo diario, no es el final, porque el final de los niños es la madurez. Entonces es el trabajo diario. Y esto, al fin y al cabo, ese paralelismo se ha dado, ¿no? Esa necesidad de cuidado día a día, ¿no? Que necesitan los niños, y de protección. Son algunos de los temas que salieron, ¿no? Y de sistematización, el trabajo duro. El trabajo duro desde el punto de vista que requiere una estructura. No sé. Bueno, cuéntenos qué temas salieron, ¿no? Desde esta, entiendo, un poco desde lo personal, ¿no? Esos niñas y niños interiores que tenemos, hacerlo en colectivo. ¿De qué va la obra? Si te pregunto de qué va la obra, bueno, ¿qué temas son los que surgieron? Bueno, es que es un poco como todo iba saliendo de lo que cada uno aportaba, al final es así como se montó, pero yo creo que fue una cuestión más de emociones, ¿no? De qué sienten los niños, cómo los estamos tratando, por ese trato que los adultos le dan, cómo se están sintiendo ellos, si se está perdiendo el valor a la infancia, porque lo que primero hay que preguntarse es ¿qué es la infancia? Porque a lo mejor para mí es una cosa, para Juan es otra y para ti es otra, por tu vivencia. Porque a lo mejor un niño de otro país te dice que su infancia es una cosa y la ha vivido así. Además que podemos conocer un montón de casos de niños que dicen yo empecé a trabajar con 8 años en una fábrica. Y eso no es infancia, para mí no lo es. Pero para a lo mejor ese niño sí. Entonces fuimos construyendo, ¿no? Hubo un momento cuando estábamos preparando la obra, uno de los monólogos que hablaba de lo que nos interesa, ¿no? Y vamos cada uno y decía, bueno, pues métete en el papel de niño y di ¿qué te interesa a ti? ¿No? Entonces los compañeros decían, a mí me interesa ver la patrulla canina. A mí no me gusta que me traten así cuando tal, porque nos teníamos que trasladar a lo que nos han hecho a nosotros también, ¿no? Y lo que nos ha pasado. Entonces ese momento fue muy guay, porque hubo un momento en que yo no me sentí Raquel, actriz adulta, adulta joven que está ahí, ¿no? Me sentí un poco yo. Entonces fue como mi yo infantil, ¿no? Diciendo, pues que es verdad, a mí esto no me gusta. A mí me interesa esto y también incluso habían debates, ¿no? Que surgían entre nosotros tuvimos un debate muy guay sobre educación, que eso ya saldrá más adelante si lo tienes apuntado, de un poco lo que falta o las necesidades que hay a nivel educativo. Sí, lo que se hace bien en el sistema, lo que se hace mal en el sistema, ese tipo de cuestiones, ¿no? A nivel personal, Raquel, por ejemplo, ¿qué momento recuerdas que saliera esa niña Raquel y te encantara o no que saliera esa niña? ¿Cómo gestionar esas emociones, ¿no? De la infancia, por ejemplo? Yo creo que fue en eso, cuando estábamos haciendo la ronda y diciendo cada uno, a mí esto no me gusta, a mí esto sí. Yo creo que a cada uno se nos vio que algo nos pasó, es decir, en nuestra infancia, ¿no? Yo, por ejemplo, en el monólogo largo que era al final discursos de todos, yo había dicho algo de como que no me gusta ser la mejor en la escuela, ¿no? Porque es verdad que personalmente yo tuve un momento en mi infancia que fue un poco extraño, fue un poco como una montaña rusa, ¿no? Siempre se nos exigen un montón a los niños que sean los mejores, de sacar 9 y 10 y que está bien, ¿vale? Que hay que animar a los chiquillos, pero hay niños que no tienen esa capacidad, no porque tengan ningún problema cognitivo, sino porque no. Entonces yo lo dije muy rotundamente, no me interesa ser la mejor en la escuela, no quiero. Y eso fue como un impacto, y así nos pasó con todos. Y luego también tal vez hay las reflexiones
adaptarse el niño o la niña al sistema tal cual está y no que el sistema intente adaptarse a otro tipo de necesidades que puedas tener, no tanto llegar al 10, no al 20 en un examen. Sí, exacto. Por ejemplo. Y ya por último fue bueno, no quiero hacer mucho spoiler de la obra porque ya sé que se colgará el vídeo, pero Sí. armando una coreografía en el que estábamos como jugando, siendo niños jugando en el parque, y hacíamos como un barco pirata, ¿no? Entonces cada uno sacaba el gesto del juego del pirata, entonces estábamos jugando en ese baile. Fue muy guay, muy divertido. Ha habido mucho movimiento en la obra, por lo que, bueno, hay Sí. mucho movimiento, se ha compuesto con baile, con música también, Sí. y también hay que decir que está la parte de actores, actrices que representan a niñas y niños, y la parte de adultos, ¿verdad? Que esa es Cierto. como la parte más de Juan. Explícanos un poquito tu papel. Bueno, es importante destacar que la obra se da en este contexto, y en este contexto sociocultural, que ya lo apuntaba antes Raquel, no es lo mismo la infancia en Oriente que Occidente, por nombrar dos partes, pero podríamos hablar de norte y sur también. Entonces, en ese contexto, la obra sí que tenía mucha simbología, mucha, de nuestra cultura. Cuentos como populares y tradicionales, como el de la ratita, muchos juegos conocidos por todos, que lo exponíamos porque como era vivencial, textos como que nos acercaba mucho a lo que era la realidad y nuestro entorno. Y entonces ahí, en el texto, que se iba haciendo poco a poco a medida que se iba trabajando. Eso es importante, ¿verdad? Sí. No hay un guión, no se parte un guión, sino se iba va saliendo. Iba saliendo porque el trabajo del teatro social, que es lo interesante, el trabajo del teatro social es un trabajo de desarrollo personal. Y de transformación, ¿verdad? De sacar. Entonces, ahí ese es el manejo, ¿no? Como no es un trabajo de actor específico, es un trabajo que se va conformando. Creo que también es como la herramienta del trabajo social es un poco perceptivo, sensorial, es un trabajo y a partir de ahí pues se expone, ¿no? Y se conforma, ¿no? Se le da forma. Entonces, el papel que contaron conmigo y que me dijeron que si quería colaborar, yo dije, pues venga, para adelante. Era algo de regar, ¿no? Con una compañera, con Mercy, estupenda, que también nos conocemos desde el comienzo que llegaba Gracia aquí, estamos hablando hace por lo menos 6 años, cuando empieza Gracia con el teatro social y Graciano, tuvimos formación con ella, y entonces Mercy, una compañera, y éramos los jardineros, y a partir de ahí nosotros lo que hacíamos era el hilo conductor de como la voz de la conciencia del adulto que impregnaba de toda esa parte infantil que tenían nuestros niños, que eran como nuestros hijos ellos, ¿no? Una mirada, teníamos que mirarlos así de esa manera, ¿no? ¿Y cómo era esa mirada? Entonces la mirada era una metáfora, un jardín, ellos eran como las flores, ellos y ellas, básicamente ellas, porque la mayoría eran chicas, hay que decirlo también, en este tipo de actividades suele pasar eso también. La mayoría eran chicas, entonces eran flores, y nosotros pues de alguna manera pues esas flores las cuidábamos, y las cuidábamos pues quitándole la mala hierba, regándolas, mimándolas, atendiéndolas. Entonces el mensaje que se lanzaba era un mensaje primero que quiero destacar, un mensaje que está también muy vinculado de forma indirecta pues con la imagen, con las nuevas tecnologías, porque se empieza la obra con un texto que es: no hay nada más deprimente que ver la foto de un jardín, o sea, una imagen. Una imagen no nos dice toda la parte que tiene profunda de sentidos y que es ahí donde es el trabajo verdadero del actor, ¿no? Lo que son los sentidos. Entonces a partir de ahí ya empieza toda una revolución de sentidos, ¿no? Y empieza con esa cierta crítica, ¿no? Es una crítica y también es una revolución filosófica incluso de lo que es la infancia y la vida, en realidad. La vida, ¿no? ¿Cómo nos podemos mediar con una imagen y la imagen no es el todo? Lo vivencial es lo verdadero. Sí, la porque experiencia. Además también el tema lo de ver la foto, una cosa que nos decía mucho Gracia y bueno, Juan también, y todos los que estábamos ahí decía, tú una foto no la puedes oler, un jardín no lo puedes oler, no te llega a eso, pero tú te paras a pensar y piensas en un momento de tu infancia, yo
qué sé, el típico recuerdo en la playa y tal, y el olor de la playa y hasta de lo que te estés comiendo en El esa olor a playa, gofio. te viene a la cabeza de tu recuerdo. Pero viendo una imagen de un jardín no te viene nada. Yo creo que eso también es muy importante destacar, que te vienen los sentidos, que aunque hayan pasado años y años y años, tú piensas en eso y te vienen todos los sentidos de ese momento en tu infancia que te ha marcado. Una obra con nuestros ojos que creo que no dejó a nadie indiferente, como decía al principio, y además salías de la obra cuestionándote justamente eso, ¿no? Si es mejor la foto o vivir, ¿no?, en ese jardín y tomar responsabilidades al final. Si les parece, vamos, antes de que se nos vaya un poquito el tiempo de las manos, vamos a ir escuchando a algunas opiniones de la gente que fue a ver la obra, Ajá. que fue a ver la obra, qué les pareció con este motivo del Día Internacional de la Infancia, que es un día importante, y la gente también reflexiona, piensa y va a ver obras como esta y opina. Así que vamos a escuchar a las personas que nuestro compañero Iván estuvo en la obra preguntando, a ver qué opinan y luego seguimos charlando. Creo que la infancia realmente es lo más importante. Se suele decir que es el futuro del mañana, pero realmente es el presente también. Es el futuro y por supuesto el presente. La educación ahora pues implica unas mayores responsabilidades que antes, afortunadamente, por el tipo de educación que intentamos dar a los más niños. Y creo que es una responsabilidad de todos. Creo que es el momento adecuado para que los niños aprendan pues los valores y esos principios que van a guiar su vida, ¿no? Y evidentemente, por supuesto, es parte responsabilidad de cada uno de nosotros, por supuesto, de los padres principalmente, también de la escuela y de todos los demás, pues el que tengan una educación adecuada, implicarnos en ello, y por supuesto en otorgarle todos los derechos que ellos necesitan, proveerles de lo más necesario para que puedan desarrollarse, pero a la vez con un componente educativo. Eso es muy importante también, eso vida, cuidar chiquillos, eso es muy importante, porque mañana el futuro del chiquillo es ahí para poder arreglarlo, necesita enseñar cosas buenas, hablar con cariño, porque necesita por mañana el futuro del chiquillo, necesita estudiar bien, respetar a todo el mundo, acompañar al colegio, acompañar a la calle, eso es muy importante para mí. La infancia es lo más importante, lo que tenemos que cuidar más siempre. ¿Por qué? Porque la infancia es el futuro, la infancia es el porvenir, la infancia es lo más espontáneo, lo más bonito, es la etapa de la vida, es una etapa de la vida única, que ya en la madurez podemos ir repitiendo experiencias, pero en la infancia pasa rápido y las experiencias que tenemos que vivamos son las que nos va a formar después como adultos. Y tienen que ser especiales, porque son únicas, tienen que ser especiales, tienen que ser bonitas, hay que cuidarlo como el cristal más preciado, porque de ahí es lo que luego vamos a hacer y lo que el adulto que vamos a llegar a ser depende de la infancia que vivamos. Entonces no puede haber injusticias en la infancia, cero injusticias en la infancia, porque es delicada, porque necesita protección siempre y con ellos tenemos que estar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, esto es lo que opina la gente que les ha ido a ver a esa obra de teatro, la importancia del futuro, ¿no? Le están dando importancia, la infancia es tan importante tanto para construirlos como en temas de educación, por ejemplo. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo se está tratando la infancia en este momento? Yo de todas las opiniones que se han dicho, casi todas van encaminadas a decir que la infancia igual futuro, son los nuevos adultos. A mí me gusta destacar una cosa, porque yo creo que ese es el discurso que siempre se dice, ¿no? Dice, hay que formar a los niños que son el futuro del mañana y bla, bla, bla. Pero una de las opiniones dijo que necesita cuidados, ¿no? Cuidar a los niños. Creo que hoy en día la salud mental de los niños y de las niñas está desbordada. Y creo que mucha gente se olvida de eso. Vemos en la tele, en programas de televisión de salud mental, y siempre salen personas adultas y que te hablan de que hay falta de psicólogos, de que siempre mandan antidepresivos y tal. Muy de vez en cuando te sacan una noticia de
más casos de suicidios en adolescentes, bla, bla, bla. Claro, Eso pero en general, Raquel, pero con la pandemia, imagínate. Claro, sí, la pandemia ha hecho mucho daño también, pero antes de la pandemia creo que yo personalmente no cuidamos la salud mental de los niños, porque no nos paramos a preguntar qué les pasa. Siempre pensamos, niños, siempre está jugando, divirtiéndose, imaginación, jaja, jiji, en el cole, con sus amigos y tal. ¿Alguna vez nos hemos planteado preguntar a un niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y cuando llora es, ay, ya está con su pataleta. Que sí, que puede ser pataleta de niño porque es la etapa en la que tiene que vivir. Pero otras cosas que le molestan, pues hay que preguntar qué es lo que está pasando. Yo creo que ahí para mí es la base, el cuidado de la salud mental de los niños. Porque eso luego ya repercute en todo lo demás. Cuando te dicen, los adolescentes más casos de suicidio, pues ¿por qué crees que es? Porque antes ha tenido que haber algo en la infancia que no está bien. Y a mí, por ejemplo, una noticia que me impactó mucho que vi en la tele decía, un niño ha sido ingresado en el hospital porque pasaba 24 horas jugando al Fortnite, a los videojuegos y peligro, ¿no? Videojuegos, peligro, pum. Y la coletilla del final de la noticia fue, falleció su madre. Hombre, ahí está. Se ha aislado en algo y no ha salido de casa porque ha fallecido su madre y no ha habido nadie que haya estado ahí con ese niño. Y así hay casos, así hay casos. Entonces yo destaco esto, la salud mental de los niños y las niñas. Se les trata con muchos clichés, ¿no? A las niñas y a los niños. Muchas veces un niño ya sabemos todos cómo hay que tratarlo, ¿no? Como bien dices, hay que saber qué necesidades tienen, ¿no? Bueno, a mí con respecto a las opiniones a las entrevistas que se han hecho, coincido totalmente con ellas. Se habla del futuro, pero ¿qué es el futuro? El futuro es ya, dentro de un minuto. Entonces, ese futuro también urgente del ya, también yo creo que nos lleva a eso mismo que está comentando Raquel, a ese ya. Vivimos en una era en la que considero que vamos muy deprisa, excesivamente deprisa. Entonces, el niño, nosotros, el ser humano, aparentemente, aunque creamos que sí, no estamos preparados para vivir con esa rapidez, con esa urgencia. Probablemente en las últimas etapas de la vida, cuando son adultos, cuando están en la vejez, que se dice que se vuelve a ser niño, ahí es donde podríamos pararnos a observar qué es lo que un ser humano siente, o un ser humano, cuál es el ritmo. Es un ritmo pasivo, de tranquilidad, de paz. Y eso es lo que le falta a los niños en general. Vivimos excesivamente. Entonces se habla de un futuro. Entonces hay una opinión, dice principios para guiar su vida. Pues los principios es ahí donde los tendríamos que revisar. También lancemos me ha recordado ahora que sí que hay experiencias en centros escolares que se les da yoga o meditación a las niñas y los niños, ¿verdad? Lancemos una lanza a favor de esas nuevas. Sí, se hace mucho trabajo, no es... ¿Alguno que otro? Sí se hace, hay un trabajo porque además la Comunidad Autónoma Canaria podemos estar contentos porque somos la primera comunidad que genera el programa Hemocrea, donde desde tercero, o sea, con 8 años, se empieza a trabajar, pues, eso que tú comentas, Natalia, que son actividades relacionadas, pues, con lo que dice Raquel, salud mental, que en fin y al cabo es el desarrollo emocional. Las emociones. Eso, que hemos abandonado a lo largo del tiempo y que muchas veces vamos generando, creando y teniendo de todo, teniendo, tener, hacer, pero no ser. Esa es la base. Incluso como trabajar en el te das ser. Cuenta de estas carencias, ¿no? De la infancia que hemos tenido. En uno de los monólogos de una de nuestras compañeras, Patricia, pues tiene una frase brutal que dice: vivimos en una época de mucho barullo. De mucho barullo. Y a mí hay algo de la infancia que creo que se está perdiendo. Bueno, yo me di cuenta porque lo veo en las redes sociales. Yo veo en las redes sociales chavales de 10 y 11 años que yo los miro y digo, pero si parece que tiene 16, qué prisa. ¿Sabes? Yo los veo y digo, pero...
incluso también hasta físicamente. Pero bueno, yo no sé si eso ya es cuestión más genética, biológica, pero yo los veo y digo, yo con 10 años me ves a mí una retaco vestida de rosa de Hannah Montana, pasándoselo pipa en su mundo, ¿no? Yo creo que hay algo que a mí me gustaría destacar y que creo que es algo que hay que proteger mucho en los niños, y es la imaginación. Creo que no hay cosa más bonita que la imaginación, la creatividad, que no se pierda eso, porque yo gracias a que, y a día de hoy la sigo teniendo, y a mí me encanta aprovechar la imaginación que tengo, porque yo creo que son momentos de mucha felicidad. Yo me acuerdo de llegar de clase, estar súper cansada y tal, y yo me vestía en mi casa, me ponía música, me ponía a bailar y me creaba mi espectáculo yo sola, sin amigos, yo sola, porque era mi imaginación fluyendo, ¿no? Sí, y creo que eso no hay que perderlo. Y cuando hacíamos el karaoke con el palo de la fregona, del cepillo, vamos, en casa lo inventamos las niñas y las niñas. Yo creo que hay que proteger la imaginación tanto en niños como en adultos. Sí, o sea, y permitirles ser niñas y niños, que al final es eso. Y bueno, y también diríamos que nunca es tarde para volver a recuperar esa niña, ese niño. Lo que sí se nos está haciendo un poco tarde, me da la impresión que aquí el tiempo, ¿verdad, Raquel? Tú que tienes más experiencia en este estudio, por lo menos de Radio Estia, el tiempo se va volando, ¿verdad? Se va volando, sí. Así que vamos, si les parece, a escuchar otra opinión, que en este caso va a hablar pues de esta parte de menores migrantes, y creo que también es una opinión muy interesante, si les parece, compañeros. Bueno, pues imagínate cuán importante es para mí la infancia, que soy docente. Es principalmente las personas con las que trabajo y el futuro. Creo que si cuidamos de la infancia, les educamos, especialmente en una visión crítica y a la vez solidaria, estamos sembrando un futuro mejor. Todos y todas sabemos que estamos en emergencia climática y que si no cambiamos nuestra forma de proceder, pues no hay planeta B al que irnos, ¿verdad? Nosotros, los adultos y las adultas, lo hemos hecho fatal. Entonces, la verdad es que la infancia es, sobre todo, la esperanza. Y bueno, tengo que hacer una mención especial a los menores migrantes. Los niños y las niñas que vienen de otros países acompañados de sus padres, madres, familiares o solos, también son una parte muy importante de la infancia que ahora está aquí entre nosotros y que también tenemos que cuidar y que también son nuestro futuro. Entonces la infancia, fundamental, futuro, esperanza, lo son todo. Muy interesante también la opinión de esta persona que asistió a la obra de teatro, ¿verdad? ¿Qué comentarían en relación a esto? Bueno, me parece como que ha dado en un clavo muy actual, que está recogido incluso ya en la Convención de 1989, o sea que no es de hoy, que una de ellas es como recoge que vivir en paz, lo recoge el artículo 29, y también recoge el cuidado del medio ambiente, o sea que estamos como en una espiral. Entonces el momento que habla esta chica, en el que estamos actual, es que nos están llegando continuamente pues inmigración, buscando pues una vida mejor, y entre esa inmigración que llega, pues menores, ¿no? No sé si nuestra sociedad está preparada para recibir y atender a esta demanda que tenemos, pero lo que es cierto es que, y estoy cercano a ello, lo que es cierto es que la escuela, que es receptora, y los centros de menores, sí que hay profesionales de preparados, y cada vez se exige más, porque antes había un cuidador normal, pero hoy en día ya están titulados, que hacen un trabajo exquisito con esa inmigración. Hablo del contexto nuestro, ¿no?, de Canarias, pero por ejemplo en Ceuta sucede que los menores deciden, por su propio pie, prefieren estar en la calle. Y entonces el pueblo de Ceuta sí que sigue siendo solidario, les da una ayuda, un plato de comida, un plato de una ropa y demás, pero ellos deciden vivir en la calle. Hay que ver también qué tipos de esculturas, unos y otros, qué menores, en qué están acostumbrados, entonces se comportan de una manera u otra. Entonces, primero, ante esta situación, preparación nuestra, mentalización,
apertura de mente. Pensar también que nosotros siempre hemos sido un pueblo inmigrante. Intentar, pues, eso. Ser lo más integrar, ¿no? integrar y lo más como maestro, Juan, que creo que se nos escapa también, sí. Tu figura como maestro, ¿se integraba a estos niños inmigrantes que también los pues hay en sí. los centros? Hay programas ¿Cómo era de esta integración? esto llevamos desde que empezó la primera avalancha de inmigración, donde, si ustedes no más recuerdan, eran sobre todo la isla de Fuerteventura, Sí, fue la que 2006. recibió 2006, 2008, hubo un hacinamiento en el antiguo aeropuerto de Fuerteventura. A partir de ahí empezamos desde la escuela a hacer programas específicos de interculturalidad, de plan de acogida, plan de desarrollo de lo que es las diferentes razas. Y claro, ¿qué pasa con la escuela? La escuela es un espacio donde pasan todos los niños y las niñas. Y la escuela, el compromiso de la escuela no solo es con esto, sino con muchas cosas más. Y nos dejan en nuestras manos mucha tarea, esta desigualdad, igualdad, medio ambiente, todo pasa por la escuela. Entonces la escuela veo yo, sobre todo en la etapa primaria, pocos recursos, poca inversión, y los maestros y maestras estamos y hacemos todo lo posible porque las cosas funcionen. Porque somos un filtro. La importancia y necesidad de la educación desde el primer momento, pues sí. casi desde el nacimiento, diría yo. Raquel, pues sí. ¿qué aportaría? Pues yo, enlazando con lo que está diciendo Juan, tenemos en la obra un fragmento, un monólogo increíble que hizo uno de los compis que se llama Emmanuel, que hizo el papel de burro, y hablaba de eso, ¿no? De que por mucho que le machaquen, por mucho que lo esté pasando por un momento difícil, aunque en la escuela también tenga piedras en su camino, él termina diciendo que aún así no se me quitan las ganas de aprender. Aunque esté mal, aunque esté hundido, no se me quitan las ganas de aprender. Y creo que enlazando eso con lo siguiente, es decir, escuchamos siempre también en los medios de comunicación, menas. Vale, separemos la palabra. Menores extranjeros no acompañados. Sigue separando, no acompañados. Muchos de ellos no están acompañados por sus padres. ¿Dónde está esa figura que le pueda guiar en su camino? Claro. Porque las personas que tenemos padres o tutores legales que siempre nos estén acompañando son figuras de referencia educativas también. La escuela hace mucho y menos mal. Y gracias a Dios que en las escuelas tenemos la oportunidad de que esos niños puedan tener formación, porque yo que conozco a algunos y también tengo un amigo que trabaja en una entidad que muchos de esos ya jóvenes, que son jóvenes, pues decían, es que a mí esto no me lo enseñaron cuando era pequeño. Todo lo que estamos hablando aquí de este tipo de cuestiones, de ecologismo, de feminismo, de emociones. A mí esto no me enseñaron cuando estuve solo. Es que te lo dicen, estuve solo en ese momento. Con eso que decía Juan, ¿no? Que muchos decían estar en la calle y muchos es que estarán solos, ¿no? Y el problema es que también nos encontramos con discursos bastante feos y con falta de conocimiento, ¿no? Discursos muy ignorantes que si de arriba ponen impedimentos, pues luego en educación no se puede hacer. Si nos ponen impedimentos por esos prejuicios que hay sobre los menores no acompañados. A mí sí me gustaría añadir, si me lo permite, sí, claro. Natalia y Raquel, ante la urgencia del final del programa, es destacar que en nuestro contexto hay el alto índice de pobreza infantil, agravada pues por todas las crisis, 2008, más la de ahora de la pandemia. Entonces, quiero destacar también que nuestra comunidad autónoma, Canarias, pues es una comunidad donde tenemos el mayor índice de embarazos no deseados, madres jóvenes. Tenemos el mayor índice de toxicomanía. Tenemos el mayor índice de pobreza infantil. Tenemos el mayor índice de fracaso escolar. Tenemos el mayor índice, sigue, de obesidad. Sigue. Entonces, probablemente nosotros vivamos en una situación pues privilegiada, ¿no? Pero observar y estar
y acercarte, te vas dando cuenta de que todo tu entorno, lo que te circunda, es verdaderamente de esa manera. Y entonces hablamos otra vez ahora del futuro. ¿Qué futuro puede esperar una sociedad como la nuestra, que arrastramos eso, no es de ahora, lo arrastramos? ¿Qué futuro es el que nos viene por delante? Entonces, hay que invertir, hay que mentalizar, la inversión, preparación y las ganas de poder hacer las cosas de la mejor manera, porque siempre iremos a remolque. Exacto. Siempre iremos en esta comunidad. Bueno, nos eso cuesta no me muchas refería cosas. que siempre iremos a remolque, pero el futuro, como bien dijiste antes, Juan, es el ahora, es el presente. Yo creo que estamos hablando aquí de todos estos temas y de alguna manera haciendo un trabajo también de concienciación y con nuestros ojos, que es esa obra maravillosa que pone la infancia en el punto de mira y de reflexión y de cuestionarse si qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal. Y eso es un trabajo muy importante también de pedagogía, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Y para eso hay maestros como Juan, ¿verdad? No profesor. Profesor también, porque bueno, ¿prefieres maestro o profesor? No, maestro, normalmente en la jerga nuestra, maestro es el que hace educación primaria y profesor es el que está en un instituto. Yo me licencié también y también ejercí en el instituto. Hay gente como que le prefiere más una cosa que otra. Yo soy maestro. Un valor porque más sentimental. Mi profesión ha sido maestro en la primaria. Y ese gran trabajo que has hecho y todo lo que has aportado para que las cosas cambien. Y Raquel también, Raquel trabajadora social, y también un programa aquí en Radio Hestia, ahí lo dejo, que también concienciando a los jóvenes y a las jóvenes, y esta labor tan importante que hay que concienciar, recordar. Recuerda en este Día Internacional de la Infancia, y que son los que más sufren crisis y problemas en todo el mundo, y eso no hay que olvidarlo y ser muy consciente. Y eso también es una parte que hay que hacer y se está haciendo, ¿no? Pues sí. Rescatar también lo positivo, que es importante. Pues sí. Tener muy buena actitud para ir resolviendo los temas que no nos gustan tanto, ¿no? Pues vamos a ir finalizando ahora sí. Lo urgente yo creo que es eso, educación crítica, esta obra que sigue adelante. Imaginación, ilusión, trabajo. De la salud mental. Exacto, paciencia y esperanza, al fin y al cabo también. Y proteger, ¿no? Esa protección a las niñas y los niños que están en este mundo y que nos necesitan al final. Son esa parte más dependiente. Y escuela de padres. También, eso es cierto. Escuela de padres. Yo creo que la escuela de padres es necesaria, y más en un contexto como el nuestro. De padres y de padres y madres. Claro, padres y madres y de personas que deciden ser madres y padres y bueno, que sepan qué están haciendo. Exacto. Bueno, ahora hay tantos modelos de familia que a lo mejor, quién sabe. Todos, que pasemos todos por una formación de padres y madres. Pero que los cuiden, que es lo importante. Lo decía, esto es una frase que me decía Graciano, el coordinador que coordina la obra, y es que la moraleja un poquito de la obra es que como el jardinero, uno de los jardineros que eras tú, Juan, que haya buenos cuidadores que están y que cuiden. Buenos cuidadores y buenos regadores también, la metáfora de regar el jardín. Que eso es lo importante, que sí que los hay, que cuiden toda esa variedad, que no solo hay un tipo de niño o niño, sino que hay muchas variedades y hay que cuidarlas. Pues aquí lo dejamos, si les parece. Muchísimas gracias, seguiríamos un montón de tiempo, pero bueno, quién sabe, una segunda parte. Una segunda parte, sí, Raquel, no estaría mal, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar Nada, aquí, gracias Raquel. a ti por invitarnos. Te seguimos en Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Juan. Yo sé que el tiempo se ha hecho corto, pero bueno, seguimos en la batalla. Pincelada. Muchas gracias. Fran, Iván, los dos Ivanes, muchísimas gracias. Y que les habla Natalia Ramos también. Ramos Santana, Natalia Ramos Santana, que me gusta el nombre completo, que está tan bonito. Nos vemos en el próximo Toma la Palabra, que seguiremos hablando de la infancia y todos los derechos y todo lo que hace falta para que esa infancia tenga una vida digna y feliz. Muchísimas gracias por estar ahí. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.